Hola y bienvenido al octavo podcast de En Voz Alta. Soy Ernest Navarro, integrador social en AFPEM Horta Sud. Si quieres saber un poquito más sobre nosotros, podéis visitar nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, también con el mismo nombre, AFPEM Horta Sud, o visitar nuestra página web que es www.afpemhortasud.org. Hoy estamos en un sitio muy especial, ahora veréis por qué. Pero primero voy a presentar a mis compañeros de este episodio, que el primero es Xavier Cuñat. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de que me habéis invitado a En Voz Alta. Es mi primer programa y la verdad es que muy contento aquí a hablar de cine y salud mental. Exacto, tú ya participas, bueno, participamos juntos en Radio Sol. Participo, ¿no?, en Entremens, que ya tenemos unos cuantos programas colgados. Y la verdad es que encantado, pues aquí con todos vosotros. Muy bien, pues vamos a ver qué tal. También tengo a mi lado a Jorge, Jorge Climent Llopis. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, igual que el compañero Xavi, encantado de la vida de estar aquí con vosotros. Muy bien, me alegra de por fin traerte. Llevamos ahí un mes, dos meses. Llevamos ahí intentando cuadrar fechas, sí. Pero bueno, bien, me alegro. Y hoy estamos estamos con Brian y estamos prácticamente en casa de Brian Cifuentes, ¿no? Casa, aquí como ceno y todo. ¿No? Exacto, porque, a ver, ya vemos la decoración, ¿no? Que sí, da pistas de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cambiarla un poquito, pero para que no esté tan marcado, pero dejando un poquito la idea del tema de hoy. Sí. Del tema de hoy, exacto. Bueno, porque como podréis saber, hoy el tema es el séptimo arte, el tema es el cine. Y como somos una asociación de salud mental, lo hemos relacionado el cine y la salud mental. Y porque ya son muchas las películas que hablan, describen y también relatan muchas historias que tengan que ver o que estén relacionadas en un problema de salud mental. Hay películas muy conocidas como es El Joker, El lado bueno de las cosas. Ambas fueron premiadas en los archiconocidos Oscar y una lista prácticamente interminable que después Xavi nos comentará, ¿no? Pero lo primero de todo es que quería hacer una pequeña entrevista aquí al hombre que tengo a mi lado, a Jorge, ya que lleva mucho tiempo entre manos, ahora nos dirás el tiempo que llevas entre manos, este gran proyecto y bonito proyecto que se llama el Mirades Fest, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto que surge hace 5 años. En mente lo teníamos bastante antes, pero de una forma así un poco menos organizada. Era la formación de coloquios, pero en el sentido de que no había una temporalidad, no había una organización que pudiese aglutinar distintas formas de ver tanto el tema de salud mental como el tema social. Y ahora también explicaré por qué hemos unido los dos conceptos. Entonces, a raíz de ahí, pues surge la necesidad de poner en común el trabajo que vienen realizando muchísimos cineastas, no solo cineastas, porque alrededor del cine pues se mueven muchos colectivos, ¿no? Están los guionistas, están los que buscan escenografías, los diseñadores de cartelería. Es decir, que hay un montón de profesionales y un montón de gente alrededor del cine. Y como herramienta vimos que el cine es una herramienta muy potente para contar historias. Y puestos a contar historias como asociación en apoyo a personas con problemas de salud mental, consideramos... Claro, porque tú eres presidente de AFEM Torrent. Exacto. Yo soy, aparte de director de Mirades Fest, que es un proyecto que surge dentro de AFEM Torrent, que es una asociación para el apoyo e inclusión psicosocial de personas con problemas de salud mental. Somos tocayos a nivel de asociaciones. Sí, ¿vale? Prácticamente. Además, bueno, sabe la gente que colaboramos mucho y nosotros encantados. Sí. De la vida, de sí, tener buena relación con vosotros. Y AFEM son amiguis. Son muy amiguis. Sí. Y entonces, nada, pues ahí surge... Yo los confundiría, ¿eh? Sí, es que es lo típico. Sí, bueno, las siglas. Claro. Y entonces, a raíz de ahí vimos, hace ya 4 años, la ocasión de organizar lo que es una muestra de cine social. Cine social y salud mental. Como herramienta y como lugar de encuentro para el activismo y la reflexión en cuanto a temas sociales y de salud mental, porque para nosotros el tema de salud mental es un tema transversal y como tema transversal
tiene tantas vertientes que no veíamos adecuado tratar la salud mental desde solo una vertiente. Entonces, de ahí el abrir el abanico. Supongo que de ahí surge un poco la idea de querer realizar esto, ¿no? Para que se vean las diferentes versiones que tiene la vida o las diferentes personas con sus diferentes problemas de hacer arte, digamos. Sí, claro, en realidad es poner las distintas narrativas, porque en realidad la vida es una cuestión de narrativas. Todos tenemos nuestra propia narrativa. Será la acertada o no acertada en función cómo nos permita adaptarnos al mundo en el que vivimos, pero dentro de esas narrativas, pues claro, luego hay unas técnicas, como puede ser la cinematográfica, que dentro de su lenguaje y dentro de su expresión permite ir más allá de la propia narrativa individual. Es decir, permite llegar al imaginario colectivo de muchas personas para transmitir ideas que a veces las tenemos, sabemos que existen, pero no las tenemos en cuenta, porque nuestra forma de vida y nuestro estilo de vida es otro. Y entonces están ahí. Hasta que llega un momento que a través de la pantalla visionamos historias que nos muestran que nuestra realidad no es tan distinta como a la de miles y miles de ciudadanos. Muy bien, a mí me has convencido mucho. O sea, de hecho, hicimos un Mirades Fest aquí en Albal, ¿no? Sí, bueno, con lo que es la muestra en sí, está localizada en lo que es Torrent, porque surge ahí este tipo de actividad, ¿vale? Y porque, claro, físicamente necesitamos un sitio. Pero a raíz de ese sitio tampoco somos una asociación y tenemos una visión localista, decir, no, lo de mi pueblo se queda en mi pueblo. No estamos tan tontos de momento. Pero bueno, a raíz de coger peso dentro de una población, lo que hacemos posteriormente es ir ampliándolo al resto de poblaciones cercanas en Horta-Sud. Bueno, hemos llegado hasta Piles, que no tiene nada que ver con Horta-Sud, pero a Sahagún también. Pero bueno, la idea es, ya no en el formato de mostra, pero en otro formato que hemos adaptado dentro de lo que es la mostra, que son los coloquios de Mirades Fest. Entonces, según qué temática vemos o nos sugiere la población en concreto que quieren tocar, llevamos cortometrajes para generar el debate sobre el tema que pues, la asociación de esa población o el ayuntamiento o quien nos invite desee tocar. Y a partir de ahí, de hecho, cuando vinimos al Val, fue presentando, que vino la directora de uno de los cortos que fue premiado en la última edición de Mirades Fest, y aprovechamos la ocasión para hacer un coloquio de estas características. Sí, lo recuerdo. Estuvo bastante bien. Pues yo nunca me entero de estas cosas, tío, y eso que ¿no? Me interesa un mogollón. Sí, pues para la siguiente sí que voy a estar atento porque justamente mi amigo y yo estamos volviendo a querer hacer vídeos y cortos y a raíz de ya empezar con el podcast y pues me va a interesar para ver si a lo mejor en la siguiente edición digo, pues vamos a ver si podemos participar con un corto. Claro, de hecho hace poco no presentáis un corto también. Sí, en Noto Film Fest. Vaya, tal cual, que me lo enseñó José y estaba muy bien. Es que había 700 o por ahí cortos. Bueno, pero lo importante es participar, tío. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros llevamos, es la 5ª edición. Desde el año pasado, como participan cortometrajes de distintos países y ya vienen consolidándose, que suelen ser de unos 15 a 16 países distintos, pasamos a ser muestra internacional de cine social y salud mental. En la 3ª edición se presentaron 800 cortometrajes. En la 4ª edición, el año pasado, se presentaron 1100. Este año hemos iniciado ya, salen las bases a través de Feds Home y Movimeta. Han salido ya las bases, hasta mayo se pueden presentar cortometrajes. Ah, pues... Y bueno, pues este año, si no pasa nada, más o menos el número de cortometrajes puede ser similar. Cerca de los 1000 cortometrajes. Ahí es que hay mucha producción a nivel... En realidad, en el... Bueno, no tampoco voy a hacer tanto publicidad al otro. Fue porque puse una fecha y luego dijeron que habían recibido tantos que alargaron el plazo 2 veces más. Ya supone que ya cuando ya se había cerrado la convocatoria.
Vale, y entonces, ¿para qué la pones o...? No sé, claro, los que no gente. entran en fecha, pues no entran en fecha. Limita, ¿no? Limita Sí, un poco. limita, pero... Claro. Sí, bueno, Ese número nosotros, por eso, sobre todo, pero... nosotros en eso somos muy rigurosos. Pues eso me gusta Hay porque unos dices, plazos, joder, porque uno va agobiado haciendo algo, porque por fechas o lo que sea, y dices, ay, y ahora hubiera tenido más tiempo para dedicarle más cariño al corto y eso, y justamente por tiempo o lo que sea, y no... No puedo. Pues mira, eso me gusta. claro, incluso Nada que ver. ha habido situaciones, no voy a decir qué cortos, que se han presentado, ¿vale? Dilo. Se han presentado y una vez cerradas las bases, nos han llamado para presentar una versión mejorada del corto. No puede ser, no está permitido. Claro. Es más, nosotros en las bases ya ponemos que los cortometrajes que se presenten han de ser ya con carácter finalista, no puede ser un adelanto de corto. Claro. No es que me falta... Es que este es el montaje del Me director. falta el ¿no? montaje, claro, me falta la producción. El detonaje no lo he hecho aún, pues haberlo Sí, hecho. pues, claro, por haberte quitado horas de sueño. Claro, y luego siempre son con referencia a un año anterior. Es decir, los cortos tienen que haber sido realizados para esta edición después de enero del 24. Que no han sido presentados en otros sitios. No, sí, se pueden ver donde quieran. De hecho, a nosotros nos vienen cortos con nominación a los Goya que se han presentado en festivales. yeah. ¿Cuál? Hay cortos con muchísimos premios, pero bueno, a nosotros eso, cuanto más Sí, premios obtengan, pues mejor para ellos. Porque te quería preguntar, ¿cuántos sois en el equipo de jurado? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo lo puntuáis? Nosotros lo tenemos ¿Cómo lo hacéis? dividido de dos formas, ¿vale? El jurado va por su cuenta, es un jurado que digamos como independiente, no participa en lo que es la preparación de la muestra, ni en la cartelería, ni en el mensaje y demás. Su labor es valorar los cortos. El perfil del jurado en este momento está constituido por 8 personas. Hay periodistas, hay cineastas, hay personas de asociaciones de salud mental también, pero muy vinculadas al mundo del cine. Y entonces, a raíz de ahí, cada uno desde su sector valora el cortometraje bajo sus criterios. Entonces, pues uno de los directores de cine que participan, pues su criterio es el técnico, ¿no? Hay 2 periodistas, pues tienen otra valoración. Entonces, al final es una valoración ponderada de todos y vienen a coincidir mucho, ¿vale? Porque todos están muy relacionados con salud mental, entonces las valoraciones vienen a ser muy similares, pero este trabajo es independiente. Cuando se cierra el plazo de admisión de los cortometrajes, es cuando ellos empiezan a valorar cortos. Hay una preselección previa, porque el jurado no puede valorar 1000 cortometrajes, pero nuestro compromiso sí que es el de visionar todos los trabajos. Para nosotros es muy, muy importante que la ilusión que alguien pone en un trabajo Sea reconocida, ¿no? Sí. Vamos a ver, no podemos coger y decir, como tenemos muchos, el resto no lo vemos. No puede ser. Entonces, en eso, claro, hacemos una previa preselección Maratón. para... sí. Bueno, ya estamos visionando. Conforme se van entregando, vamos visionando. Sí, Si no, sí, en sí, tiempo es Pues lo una vais exageración. repartiendo, entiendo, De entre todos los tiempo. que sabéis, ¿no? Porque Claro, Si no, las 1000 parejas se cortos- cabrean. Claro, luego también es cierto que hay cortometrajes que participan porque lo mandan las productoras o las distribuidoras, pero no responden realmente al perfil del... Claro, de eso la también, muestra. también Entonces, te esto quería no- preguntar, ¿es solo o tiene que ser solo salud mental? ¿Qué se entiende como tema de salud mental? ¿Qué bases? ¿Cuál sería una de las bases sobre eso? Pero, bueno, nosotros somos muestra de cine social y salud mental. Ajá. Entonces, de forma indirecta siempre se toca la salud mental. Por ejemplo, un cortometraje que trate el tema de un desahucio, la familia que sufre el desahucio, pues muy sobrada de una buena salud mental, aunque sea puntual, no lo va a estar. Claro, porque claro. está bajo una presión. Entonces, de forma indirecta, pues a lo mejor el tema principal del cortometraje no es un trastorno concreto, es una situación social X que sí que puede derivar en un problema de salud mental. Hay otros cortos que van directamente a un trastorno y entonces desarrollan una historia, una narrativa sobre un personaje que padece ese trastorno. Luego hay muchas visiones.
desde la visión individual de la persona que padece el trastorno. La situación de los familiares puede ser otra narrativa. La relación de los amigos puede ser otra narrativa. O sea, cada corto trata el tema desde puntos de vista distintos. Ampliamos el término o el área de enfocar la realidad social, porque a nosotros desde la asociación tampoco nos parecía muy correcto focalizar la salud mental como algo muy encasillado en salud mental, sino que se vea o que podamos ver que la salud mental está relacionada con la propia vida. Y que haya bastantes ramas, ¿no? De que no solo de un solo punto, que puedan saber que hay bastantes líneas donde pueden seguir hacia la salud. Claro, y que un modelo de sociedad puede ser un modelo de sociedad patologizante. Por ejemplo, el sistema capitalista no crea buenas mentes saludables, porque imprime un ritmo, ¿no?, de éxito, de producción, que no es saludable. Para el ser humano no es saludable. Eso es un problema que afecta en general a lo que es la concepción de la salud mental. Si se puede tomar los trastornos como una cosa biológica, como un problema biológico exclusivamente, o psicosomático, y dejar de fuera pues, todo lo que son los factores sociales que están alrededor de los trastornos. Y en ese sentido, pues la muestra está muy bien planteada. Claro. A mí me gusta mucho que se llame Mirades Fest, porque ya dice un poco cuál es la idea, que tenga muchas miradas el hecho de ver esos cortos y que tenga muchas miradas, como has dicho tú, Brian, esas ramas que tiene que ver que cómo afecta la salud mental en varios registros, ¿no? Claro. Está guay, porque también si entendemos que la salud es biopsicosocial, tiene un componente de salud mental, tiene un componente de salud física, tiene un componente de salud social, ¿no? Tiene muchos componentes. Eso por la depresión, por la esquizofrenia, por tantas variedades que hay muchos temas que pueden... Depende de cómo también lo vayan a enfocar. Hablar de la soledad también te supone un sufrimiento mental, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchos temas de los cuales puedes crear un corto y incluso películas. Claro, nosotros en realidad no lo enfocamos, ¿vale? En el sentido de que nosotros hemos creado el espacio para recoger otras miradas. Ya. O sea, no, tenéis que plantearlo así. No, cada uno que lo plantee como quiera, porque esos matices empiezan a surgir y empiezas a ver que otra mirada es posible. Sí, que a lo mejor un tema serio, que supone que a uno lo puede enfocar tirando, pues esto lo voy a utilizar enfocando hacia el terror o hacia la comedia, pero que sea muy, ¿no? O sea, que no sean temas sociales, pero que lo busques un poquito con diferentes enfoques. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, hay más películas que cortos, ¿vale? Porque el cortometraje, nosotros seleccionamos, por ejemplo, cortometrajes porque como herramienta nos es más fácil. El corto, aun siendo cine y teniendo el mismo lenguaje cinematográfico, como tiene que condensar en menos de 30 minutos una historia, los recursos son otros, la forma de narrar son otros, ¿vale? Porque, un largometraje harías uno al día y punto, ¿no? Y cortometrajes en una semana llegamos a pasar de entre 40 y 60. O sea, son muchas miradas, muchas visiones, muchos trabajos los que podemos pasar en una semana. Por eso hemos elegido también el tema cortometraje. ¿Qué vas a decir? No, sí, yo quería preguntar solo por lo del qué tiempos límite puede haber. ¿Cómo? Los tiempos límites, si hay un tiempo límite de que puede durar el cortometraje. Sí, bueno, el cortometraje va desde... No, digo en el festival, como hay algunos que... nosotros es para cortometraje, es decir, un segundo. Vale. Bueno, nosotros hicimos uno, como asociación, hicimos uno de un 60 segundos. Bueno, que era un minuto. Un anuncio puedes estar a contar mucho. Que era para el concurso que sacaron, sacó a punto, creo que fue, en conmemoración al cineasta que hacía 100 años, que ahora se me ha ido el nombre, Berlanga. El aniversario de Berlanga sacaron un concurso que creo que se mantiene, en 100 segundos tenías que hacer el corto, era un minuto, un poquito, pero al final se quedaba en 60, ¿vale? Pero bueno, vengo a decir porque de un minuto a 30, incluyendo créditos. O sea, en 30,
a partir de 30 ya no es medio. O sea, ya no es cortometraje, es mediometraje. Hasta 60, que ya es largometraje. Entonces, eso nos permitía trabajar mejor las historias y dar más visibilidad a muchas más narrativas que largometrajes. Pero volviendo así un poco de referencia al tema anterior, cuando se nombran películas, por ejemplo, es que hay veces que una propia película, por la temática que desarrolla, no está enfocada directamente a salud mental. Por ejemplo, el Joker, que se menciona mucho, la lectura de salud mental es a posteriori, porque no se crea para dar un mensaje de salud mental. Totalmente. Se crea como un suspense psicológico bajo unos personajes de un cómic y una narrativa propia del cómic. Pero el desarrollo del guión y la puesta en escena y demás es un material que para mí es la número uno. Sí, porque No puedes decir la leche. La cojas como la cojas, y para tratar tema de salud mental también. Explica muchas cosas y además tiene una frase muy, muy clave, que la dice el Joker, pero bueno, si luego se va a hablar de la película, ya la diremos. Pero bueno, entonces, a partir de ahí, pues vamos funcionando. No, incluso ahí comenta eso, de cómo un mal día puede hacer que alguien, que el Joker explote. Sí. Que aquí supone que es normal, que lo aguanta todo hasta que al final dice, hasta aquí y voy con todo, ¿no? Y voy con todo. Claro, ahí básicamente, que es uno de los elementos que también como asociación nosotros combatimos en el sentido de que criticamos y buscamos esa reflexión, ¿no? Que es en la clasificación de los trastornos mentales, cuando se habla de esa lucha contra el estigma, ¿no? Que claro, la lucha contra el estigma. Luego cuando se habla, no, es que es biológico, es que tal, el modelo farmacológico, tal. Vale, nosotros ahí en principio no entramos, salvo que el debate se profundice. Pero nosotros siempre nos planteamos, con independencia de cuál es el origen, siempre hay una persona detrás de un trastorno que es la que sufre. Por tanto, hay que trabajarla no desde la individualidad, decir, bueno, como es biológico, pues es que es algo tuyo, es congénito. No, vamos a tratarlo desde el apoyo, donde esa persona reencuentre su narrativa y se reajuste dentro de... Pero para eso no hace falta red de apoyo, hace falta una mirada distinta, que es lo que planteamos en el festival. Muy bien. Qué guay. Muy bonito, la verdad. De hecho, la siguiente pregunta que te quería hacer era, bueno, tengo aquí un poco escrito que dice, el cine a día de hoy y en toda la historia del cine ha tenido un historial bastante complejo con lo que es la salud mental. A menudo creando estereotipos bastante negativos, que de hecho ya han saltado un poco también a la cultura en general, a la cultura pop, y lo vemos en las noticias también, de por ejemplo el loco peligroso, el genio atormentado y muchos más estereotipos que vemos en las películas. ¿Creéis que las producciones actuales, como las que después a lo mejor Xavi va a hablar, están haciendo un mejor trabajo? ¿Se ve más sensibilidad a la hora de hablar de salud mental? ¿Siguen esos estereotipos? ¿Creéis que no se va a perder nunca la forma de estereotipar a este tipo de personas? Bueno, una de las primeras películas que trató directamente un trastorno mental fue Psicosis, que es del año 67, creo, de Hitchcock. Y en esta película, pues la verdad es que la aproximación a lo que es el trastorno mental no fue muy acertado. No fue muy acertado. En el sentido de que es una película estigmatizante. En la que plantea que el enfermo pues es un asesino, violento, etcétera, etcétera. Y claro, era un thriller psicológico, una película de suspense psicológico, ¿no? Y para la época, pero tampoco en aquella época creo yo que socialmente se tuviera mucha conciencia de lo que son las enfermedades mentales. Ya, para nada. Yo creo que fue una pionera, fue una de las primeras que habló directamente de lo que es una psicosis, un trastorno mental, pero creo que contribuyó bastante a estigmatizar a los enfermos. Sí, de hecho, hace poco sacaron, bueno, hay una serie sí, ¿Bates Motel? No, Bates Motel no, la de Monstruos. Ah, vale, Monster, la de Norman Bates, que es... Sí, de que se basaron en Psicosis, en la playa de Texas... Exacto, sí, tal cual, exacto. Que es, ¿cómo se llama este actor? No me sale ahora. Bueno, primero hicieron la temporada de Jeffrey Dahmer y después hicieron el chico. La de
Charlie Human, exacto. Sí, sí. Y entonces habla de es la historia del chico con el que se basaron para hacer Psicosis y la historia de La Matanza de Texas. Vale. Y siguen los mismos estereotipos. Sí. Así que te habla un poco de que él tiene un problema de salud mental, pero súper por encima y estereotipando y estigmatizando, Sí, hay- como siempre. Sí. Claro, bueno, es que no tenemos que olvidar que el cine, ¿no?, es una industria y si toca la salud mental es bajo una rentabilidad. Entonces, si la rentabilidad es que los personajes generen mucha tensión, pues yo voy a poner a un loco que padezca esquizofrenia, que da mucho miedo, antes que Luego está- a una persona que esté deprimida, porque el que está deprimido no da miedo. Pero si mi película es de miedo, pues yo voy a meter, no porque quiera hablar del trastorno en sí, sino utilizando el estigma que hay, sin valorar que estoy potenciando ese estigma. Lo que- Porque mi misión es que mi película pues, sea muy taquillera. Lo que pasa es que, claro, convertir en espectáculo determinadas cosas pues contribuye en un medio de comunicación de masas como es el cine, pues a generar clichés. Entonces, evidentemente, el cine no tiene por misión retratar las cosas de manera objetiva y tiene que hacer una narrativa exitosa desde el punto de vista de la taquilla y tal, tiene que hacer espectacularización. Lo que pasa es que, claro, eso hace que luego en la sociedad los conceptos no estén del todo claros Ya. y que el estigma pues cambie. De hecho, todavía esa película sale en el 67 y en 2026 todavía estamos con el concepto de que los esquizofrénicos son una población potencialmente violenta, cuando no es así. Bueno, luego están otras películas como Una mente maravillosa, que ya buscan el otro Exacto. lado, ¿no? Que Exacto. es ya la genialidad. Sí, sí, ¿no? exacto. O sorprender como con finales así con El Club de la Lucha, que Vaya. al final le dan la vuelta y dices, hostia, es que en realidad es su amigo imaginario, que lo está Exacto. viendo todo el rato y es el quien la planea todo para buscar también un giro. Sí, al fin y al cabo es un poco lo que ha dicho Jorge, de que el cine busca la rentabilidad y busca pues siempre sorprender y Claro, y luego, hacer arte, ¿no? sí que hay películas, ¿no?, que el director pues, o el guionista ha dicho, pues, vamos a hablar de este tema porque queremos hablar de ese tema, ¿no? Y hay muchas películas así, por ejemplo, El Cisne Negro, pues Sí, también. Vaya. tocan peliculón. los temas porque quieren tocar un problema de salud mental. Shutter Island también. Shutter Island. Eso. Exacto. Y así más reciente, la que comentábamos antes en el otro sitio, en el otro local, antes de venir para acá, comentábamos la de Votemos, que surge como corto y luego lo pasaron al largometraje. Ese sí que está construido, tanto a nivel de guión como a nivel cinematográfico, con la idea de mostrar y dar un mensaje sobre salud mental. Luego hay otros que lo cogen como de paso, ¿vale? Entonces, nosotros en la muestra aparece de todo. Solo hay una limitación, porque hablar de salud mental se puede hablar de muchas maneras, y en las bases ya ponemos que todo corto que muestre de forma estigmatizante, ridiculice o trate de forma despectiva cualquier problema de salud mental, solo aunque sea dentro para generar comedia, ¿vale? No es una cuestión de censura. No hacemos censura porque ese corto no va a pasar. Claro. Exacto. Entonces, las bases ya impiden que cortometrajes así puedan dar. Salir. Muy bien. Muy bien. Después quería hablar un poquito de cineterapia en la práctica, ¿no? Desde tu experiencia de FemTorrent, ¿cómo puede una película ayudar realmente a una persona a entender mejor, a buscar ayuda, a saber qué poder tiene la ficción para transformar una realidad en algo personal? Bueno, ahí, claro, es un tema muy complejo, ¿no? Nosotros, la experiencia que tenemos con el segundo proyecto, con el de los coloquios de Mirades Fest, ¿vale? Porque durante la muestra los cortometrajes vamos a tiro hecho, ¿vale? Porque por tiempo va muy tasado. Entonces, son 2 horas y media diarias porque no disponemos de más posibilidad en ampliación de horario, ¿vale? Entonces, entran, pues no sé, 10 cortometrajes. Pues esos 10 no puedes pararte a comentar nada. Empieza uno, damos 20 segundos para que se vote, porque el público que participa puede votar, y entonces luego hay un premio del público, y así van todos. Entonces no hay momento para poder debatir ni comentar nada. Entonces, viendo esa necesidad, porque ahí sí que hay mucha necesidad, porque luego la gente se espera en la puerta y quieren hablar de lo que han visto y quieren comentar, es cuando generamos lo de los coloquios. Entonces, a raíz de ahí,
lo curioso, y a través de la experiencia hemos ido variando, ¿vale? Bueno, hay una realidad que es que hasta que no abres el melón no sabes cómo está. Entonces tú montas un coloquio pensando que vas a hablar de trastorno bipolar, por ejemplo, porque te lo han pedido y el corto es específico para trastorno bipolar, pero luego el público, por lo que sea, Saca su tema y... Va derivando. ¿no? va, lo que está viendo le remueve otras cosas y entonces el coloquio deriva por otro lado. O sea, No, de lo contrario estarían dirigidos. claro. Y entonces al final dices, bueno, pues como de lo que se trata es de reflexionar y de hablar, pues hablemos, ¿no? Y poco más. Entonces yo creo que sí que aporta mucho, a veces de una forma muy directa, porque enseguida la gente lo manifiesta, oye, pues tal. Y hay otras veces que de una forma un tanto más indirecta, que la gente necesita reposar lo que ha visto, ¿vale? Porque puede generar muchas contradicciones. Uno sale del cine y se va a su casa y el entorno vuelve a ser el de su casa y todo eso hay que gestionarlo, pero ya posiblemente se le haya encendido ahí una lucecita que le hace ver que hay otras formas o hay otras personas que padecen lo mismo que está padeciendo ella y que pueden salir o pueden encontrar distintos recursos y distintas... O que pasa también como en películas que la ves una vez y no te... O sea, piensas de una forma y al año, pues, o sea, la vuelves a ver y dices, ostras, ahora la he visto y me parece completamente diferente porque mi forma de ser, que a lo mejor por alguna experiencia o algo, ahora estoy viendo otros matices en la película que antes no me había dado cuenta. Sí, totalmente. De hecho, esa es una de las preguntas en plan, ¿de qué manera el cine crea esa sensibilidad, ayuda a empatizar con nuevas historias que podemos encontrar? ¿Qué usa? ¿Qué herramientas usa? O sea, ¿cómo se da cuenta la persona? ¿Es un trabajo de la persona? ¿Es un trabajo del propio director porque ha conseguido que el mensaje cale? Sí, bueno, a nivel de... Yo no soy experto, pero bueno, a nivel cinematográfico el lenguaje es muy, muy concreto, ¿no? Entonces hay una serie de elementos, por ejemplo, la situación de los planos, no es lo mismo un plano general, que cuando tú ves un plano general, la sensación de amplitud que percibes, no hace falta que nadie que te explique la amplitud, tú ya la estás percibiendo, no es la misma tensión que un plano que sea contrapicado. ¿Vale? Entonces, porque un contrapicado o un primer plano o un primerísimo plano de los ojos... Para crear una incomodidad. ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, un primerísimo plano de ojos genera mucha tensión porque no estamos habituados. Es como si tuvieses al interlocutor ahí mismo. Entonces, a través de esas herramientas, la posición de la escena... O sea, si realmente el cortometraje o la película en cuestión está bien hecha y bien dirigida, que eso es uno de los problemas que empiezan a faltar ahora en la industria del cine. Cuando se hacen películas como chorizos, no da tiempo a preparar prácticamente nada. Entonces hay muchas películas que van más a la historieta, a que pasen cosas divertidas rápido, pero no son películas que yo digo para ver en el cine. Claro, no son películas, digamos, personales, ¿no? Hay muchas películas en personal, sobre todo en la época que estamos viendo de mucho remake, mucho... Hay películas que empiezan a rodarlas y no tienen ni siquiera el final escrito. Exacto. Pero, tío, como ha pasado pasan que ves la película y dices, sí. Se me ha olvidado. Y la puesta en escena no está cuidada, entonces da lo mismo que tenga un cuadro detrás que no. Cuando realmente a nivel de encuadre el director quiere que haya ese cuadro en concreto, esa esquina y tal. Sí, que muchos se basan también para la misma fotografía, basándose en cuadros ahí, claro. O los colores de esa paleta de ese cuadro. Pues Guillermo del Toro, que lo utiliza mucho para Frankenstein, utiliza muchas referencias a cuadros y dibujos, sí. Y los ha metido para... Luego los colores generan muchas emociones, entonces los ambientes azulados te sitúan en un plano emocional distinto a que otro tipo de colores más cálidos. Eso, por ejemplo, Todd Phillips en el Joker lo tiene muy presente. Muy presente. Por ejemplo, la escena esta del autobús tiene toques como... Sí, que está ahí en el cristal. Que está en el cristal, tiene toques como... Verdoso, sepia. Sí. Entonces, ves esa soledad que intenta transmitir. Los transmitir. clichés americanos que ponen ahí, pues el azul para Washington, el amarillo caluroso para África o México. Tal cual, sí, es verdad. Pasa mucho el filtro sepia para igual, Santa Fe. Ha pasado mucho. Claro, es que es un lenguaje que está muy estudiado. Entonces, claro. De hecho, por ejemplo,
para enfatizar, claro, el cine lleva tanto tiempo, ¿no? El plano americano, ¿no? El famoso plano americano, que es como el de 3/4, bueno, en Europa se llama el de 3/4, ¿no? Sí. Surge por la necesidad de plasmar en la imagen, como eran todas películas del oeste, que en el plano se viese la pistola. Entonces el plano es un poco más amplio, no es un plano general porque no le interesa ver todo el cuerpo, daba lo mismo, pero tampoco era un plano medio porque no decía nada del vaquero, pero ampliaban el plano solo para que se viese la pistola. Y entonces ese formato que transmite mucho, pues ya se mantuvo como plano americano. Por las proporciones se le conoce como 3/4. Ah, pero bueno, tiene su sentido. No es que, ay, pues, ¿por qué lo ha hecho así? Pues porque se le ocurrió. No. Eso, No había sitio para la cámara y se quedó. no, exacto. ¿Y por qué está inclinado? Es que el cámara se durmió y se quedó torcido. Pasa eso en películas que se han cambiado el formato, luego que esta mujer está en 3/4. Sí. Luego están puestas para ver en 3/4 y luego cuando han ampliado para otro formato de vídeo, 6:9, se ven la zona del micro por arriba, uno moviendo la mano que está aguantando, no sé qué. Sí. Hostia, claro, como ahí está normal la franja negra del 16:9, ¿no? Sí, del formato, sí. pues al quitarlo y retirarlo ves ahí los detallitos que dices, hostia, esto no tenía que verlo. Es verdad. Y he visto algunas así que... Y temas buenas, incluso en Poltergeist. Se veía, cuando le empujaban a la chica a los fantasmas, luego se veía ahí el tío que se escondía por detrás de la escalera. Ay, qué Ostras. me encanta eso. Pero, Eso me encanta. lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en lo que es la muestra, ¿vale? Tampoco nos ponemos en un plan exquisito de valoración técnica, pero entonces hemos hecho varios apartados, ¿vale? Hay varias secciones. Hay sección ficción, que tú puedes contar una historia, una narrativa de lo que quieras, ficcionada, ¿vale? Aunque esté basado en hechos reales, pero está ficcionado. La versión documental, hay un apartado que es para cortometraje documental, que ahí también participa mucha gente, pero que eso ya es más concreto, pues vamos a hablar de tu vida, y entonces tú pues cuentas tu vida, ¿vale? Pues un documental, ¿vale? A nivel de corto. Y luego tenemos una sección que se abrió el año pasado para el corto internacional, y abrimos otra que es el premio de AFEM, donde nosotros no valoramos el nivel técnico, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene los medios para hacer una gran... ni los conocimientos ni los medios. Pero sí que tiene la idea o la necesidad de contar algo. Si esa necesidad y ese contar algo cuadra dentro de nuestra línea, participa. De forma que haya asociaciones que sin prácticamente recursos presentan cortometraje. De otra forma no pasarían. Porque a nivel técnico... acaba muy profesionalizado, entonces... Claro, luego no es lo mismo la actuación de un actor profesional, que es que, claro, hay cortos que dicen, váyate de la marinera, y disfrutas mucho, ¿vale? Y hay otros que es mi amigo que se ha puesto ahí porque le tenía tiempo libre y... Claro. Pero también los hay porque lo que cuentan y lo que transmiten es para contar. Yo he visto hace unos meses, vi una película japonesa que se llama Más allá de los 2 minutos infinitos, creo que se llama, que es como un bucle temporal, que las interpretaciones... pero lo que es la historia y el tema de cómo está rodada está genial. Qué gracia, ¿no? Pero es como un bucle, no sé si la habéis visto alguno. No. La recomiendo. O sea, las actuaciones están como que parece que sea eso, que sean entre amigos o algo, pero que la ha escrito y la idea que ha tenido para ver cómo se va repitiendo, cómo habla consigo mismo 2 minutos en el tiempo, está genial. Y eso es, no la interpretación puede no te atraiga, pero lo que es la historia y la idea es lo que te atrapa. Yo conozco una que es un poco parecida, que se llama, no recuerdo exactamente, creo que se llama El fin de menguante. El increíble fin de menguante. Esa es española. Es española. Sí, ¿No? sí. ¿La conoces? Sí, la he visto, me encanta. Pues a mí, no lo he visto, pero me la contaron. Hostia, tengo que verla. La tengo que ver. Pero claro, cuando me contaron la idea, ya solo contándote la idea, agobia muchísimo. Porque, claro, el encuadre... Sí, te lo cuento, ¿no? Según va teniendo... O sea, es una película que la chica, la protagonista, cada día repite el mismo día como el día de la marmota, pero como que se le va recortando 1 hora en el día que repite. Cada vez son menos horas. Se le acorta el bucle. Y claro, ya no sabe en qué momento, si cuando llega a 0, qué pasará. Y según van quitándole horas,
ves como el formato de la película Se va va bajando, reduciendo. va estruchándose hasta que al final vas viendo la película así en un formato, parece de 9:16. Sí. Bueno, es súper agobiante, es muy, muy agobiante. Está bastante original, ¿eh? Pero está muy bien. ¿es peli o es corto? Película. Película. Pues mira, me la miraré. Tengo buena pinta. Sí, sí. Y... uy, que se me bloquea esto. Ahí va. Ay, un segundo. Vale, perdón. La última pregunta que te quería hacer de la entrevista era que si, un poco personal, si tuvieses que recomendar alguno de los cortos que has visto, en plan, ¿tuvieras que recomendarlo a la gente o tuvieras que recomendarlo a otro concurso o incluso decir por qué no a los Goya? ¿Cuál sería? Pero de los cortos que se han presentado. Sí, tu favorito de todos estos 5 años. Tanto para Goya como los que no... ¿no? Cualquiera. Sí, cualquiera. Bueno, es que no te podría decir uno en concreto. También veis tanto que se te mezclaron también un poquito. Bueno, y que el problema es que hay muchos que yo los tengo como 10. Entonces, no sé, podría nombrarte. Mira, de esta última edición hay uno que a mí me toca mucho, que se llama Hola Madre, ¿vale? Ese es una interpretación bestial la que se hace ahí. Y toca o enlaza lo que es la soledad con la inteligencia artificial, cómo se quiere dar respuesta a través de inteligencia artificial a problemas de soledad. Como Her, la película de Joaquin Phoenix. Sí. Entonces está grabado en una pantallita de ordenador y una mesa y ya está. Oh. Pero es brutal. Tito también es un corto muy, muy potente sobre salud mental. Ese es específico de salud mental. Y te podría decir, bueno, me he traído aquí el catálogo, es que de todos los que están aquí, de los 42... Voy a apuntar ahora. Luego... Sí, todos estos se pueden ver en YouTube. ¿Dónde se pueden, no, se pueden ver? Están todos en Filmin? En Filmin están la mayoría, todos están protegidos por los derechos de autor. Muy bien. Nosotros como Mostra estamos autorizados a hacer difusión en algún cortometraje para formación, ¿vale? Cuando hacemos los coloquios y tal, nos ponemos en contacto con el director. Hay un corto, este es corto documental muy potente que utilizamos bastante, que se llama Abiertamente, que es de Nora Films, entra dentro de una serie de 4 sobre distintos trastornos y están contados en primera persona. Entonces, están muy bien, técnicamente son cortos muy, muy potentes, muy bien hechos. La historia que cuentan transmite mucho y se empatiza mucho porque es desde la cercanía de la primera persona, hablar en primera persona, que eso siempre acerca. Eso con respecto a cortos, es que claro, hay tantos. Me vale, me pero vale. volviendo así a películas, en este momento, para mí la referente de momento es Joker. Vale, pues mira, me lo dejas perfecto para pasarle ahora el testigo a Xavi y que sea él el que nos hable un poquito de 3 películas que creo que te has preparado, que se hace un poquito un comentario y pues las comentamos entre todos. Sí, pues yo me he preparado 3 películas, que son una de Joker, que es la más reciente de las que me he preparado. Otra es Alguien voló sobre el nido del cuco, un clásico de los 80, de Milos Forman. Y otra es una película de los 90 que es Donnie Darko. Pero si queréis empiezo con la caracterización de Joker y, bueno, y a la audiencia decirle que no... Puedes díselo a la cámara si quieres. Esta es la tuya. No espero que nadie se queje de spoiler porque no son películas recientes. Y claro, salió en 2019, ¿no? Claro. Yo recuerdo, yo fui al cine a verla y flipé con que... Bueno, posteriormente flipé con que una película como el Joker... ganase, o sea, la interpretación de Joaquin Phoenix es brutal, pero que fuese tan taquillera y tan famosa una película de un villano, ¿no? Un villano, sí, tal cual, o sea, y es súper famoso. Bueno, en fin, Xavi, cuenta. Pues empezamos con Joker. Joker es una película de 2019 dirigida por Todd Phillips y es una película oscura y inquietante que interpreta el origen de uno de los antagonistas más conocidos del cine desde una perspectiva realista y social. La historia se centra en Arthur Fleck, un hombre marginado que vive en Gotham City, que trabaja como payaso y sufre graves problemas de salud mental. En un contexto de pobreza, violencia urbana y desatención institucional, Arthur aspira a ser cómico, pero su vida está marcada por el rechazo, la humillación constante y la falta de apoyo emocional. A medida que avanza el relato, la película muestra la transformación progresiva de Arthur en el Joker.
Esta metamorfosis no es repentina, sino el resultado de una acumulación de frustraciones. El acoso en la calle, la indiferencia del sistema sanitario, el descubrimiento traumático de su pasado familiar y la sensación de ser invisible para la sociedad. La violencia aparece primero como una respuesta desesperada y acaba convirtiéndose en una forma de afirmación personal y de liberación, aunque profundamente destructiva. Gotham se presenta como una ciudad desigual y decadente donde la fractura social alimenta el odio y el resentimiento. El clímax de la película llega cuando el Joker se convierte en un símbolo involuntario de revuelta para las clases más oprimidas. Su figura es apropiada por un movimiento colectivo que canaliza el malestar social, hecho que diluye la frontera entre el conflicto individual y el caos político. El film sugiere que el Joker no nace solo de su enfermedad mental, sino también de un entorno que excluye, ridiculiza y abandona a los más vulnerables. Como comentario, Joker destaca por la intensa interpretación de Joaquin Phoenix y por una puesta en escena que refuerza la sensación de opresión y soledad. La película plantea una reflexión incómoda sobre la salud mental, la responsabilidad social y los límites de la empatía, aunque también ha generado debate por la posible asociación entre el trastorno mental y la violencia. Más allá de la polémica, Joker funciona como una crítica dura a una sociedad que convierte el sufrimiento invisible en una bomba de relojería e invita al espectador a cuestionar hasta qué punto el monstruo es fruto de una elección individual o de un fracaso colectivo. Sí, vaya, porque eso liga un poco con lo que has dicho tú al principio del podcast, ¿no? Y también ha dicho Jorge sobre el sistema capitalista en el que vivimos, que... Es una película que especialmente muestra la vertiente social o el hecho de que los condicionamientos sociales o lo que decía antes Jorge, de que vivir en una sociedad enferma, como es el capitalismo, pues produce patologías. Que la patología no es simplemente una cuestión de conexiones neuronales, sino que es también de un entramado social y de un poder que genera malestar. Claro, es que hay, claro, analizando así un poco más en frío la película, ¿no? Uno se plantea, o se podría plantear, ¿por qué es un payaso? Porque podría haber sido otro personaje, ¿no? Podría haber sido un barrendero, si querían mostrar a alguien marginal, un sin hogar. No, se elige un payaso. Un poco desfigurado, porque es pobre y los polvos que se pone son bastante malos, ¿no? Pero nos hace ver cómo que tienes que mantener una imagen de alegría, de divertimento, aunque por dentro estés amargado. Luego, el sistema donde trabaja... Cosa que es una contradicción. Que es una, claro, eso le pasa también un poquito claro, donde trabaja le importa un pepino a su jefe en qué estado anímico se encuentre, si le han robado, si no le han robado, tiene que producir y estar bien. Y todo eso son gotitas que le van calando a él, ¿no? Luego cuando muestra el entorno familiar, es que para mí como toca todos los temas, ¿no? Es decir, bueno, es que la salud mental se ve afectada también por los condicionantes familiares, por todo nuestro, claro, todo nuestro ecosistema, digamos, allá donde estemos, todo nos afecta, son gotitas, ¿vale? Y luego hay una imagen que a mí me gustó mucho, que es cuando, por ejemplo, él va andando, y ya está muy hecho polvo, y la secuencia es que baja unas escaleras, va lloviendo, sí. Ay, sí. La mítica. baja... Ah, no, lloviendo, vale, perdón. Sí, Antes de... está todo nublado, lloviendo, Sí. está un ambiente muy tétrico. Él baja, se mete él solo en un recinto que no sé, ahora no recuerdo si era una gasolinera, un local, y se libera. Y hace como un baile. Vale, eso Sí, después del metro, que se carga los exacto. tres de Wall Street, Exacto. ya se mete Claro, pero la imagen va sí. encadenada de las escaleras, lloviendo, un mal ambiente. Entra, él se mete creo ahí, que a un baño público. en baño público, Sí. hace como una metamorfosis Sí. que se libera con su baile y cuando sale no baja escaleras, sube las escaleras Como... y ya no está lloviendo, está la luz del día ahí, como Exacto. ha bajado los infiernos, Exacto. se ha liberado y dice, ahora os vais a enterar. Ahí que Totalmente. lo más Que bajo por se eso podía tuvo muchas bajar y críticas, ya- porque decían que era una película que promovía la violencia social, y entonces, pero bueno, es una liberación que él hace. Entonces, todos esos planos los vas uniendo y dices, bueno, si es que va tocando. Claro, pues eso a lo que comentábamos antes. En cine, todo elemento que aparece tiene un significado. Salvo que digas, bueno, ¿y por qué está eso? Ah, pues no lo sé, yo qué sé.
Pero si tú eres el director, sí, pero yo no sé, estaba ahí y lo dejé. Salvo esos, todo está muy estudiado, claro. Sí. Eso me recordó lo de la sonrisa que está diciendo, que siempre que quería mantener una sonrisa y eso. Eso me recordaba a Robin Williams también, Vaya. que siempre parecía que estaba, no sé, de cachondeo, no parecía que tuviera ningún problema y eso, y al final acabó Suicidándose. Sí, exacto. Y eso, Sí, sí. No parecía... Sí, Bueno, es que engaña mucho que siempre alguien esté sonriendo, Sí. aunque creas que está bien porque la sonrisa y luego ves que por detrás Estaba sufriendo. Hipocresía social. Hipocresía. Ese personaje que tenía un trastorno, o sea, no real el actor, sino el personaje, vale. tiene un trastorno real que Sí. está diagnosticado, ¿vale? Que es una especie de Tourette donde no pueden evitar Sí, reírse la tarjetita. con esa risa. Es verdad. Pero eso genera mucho miedo. Por eso él al final tenía que llevar, para justificarse continuamente ante todos, me diga que me está pasando esto. Claro, porque a lo mejor ya le calentarían de que te estás riendo en mi cara. ¿no? Claro, Al final, exacto. Entonces es otro elemento también que De hecho, une tiene una escena en el metro desarrollo que le pasa eso, ¿no? Que le acaban pegando por el hecho de que empieza a porque se reírse. reírse o una Sí, mujer sí. se enfada porque empieza a reírse cuando está en el autobús. Eso en el la madre autobús. de un niño. enfada Exacto. sí. Creo que él empieza a hacerle como muy caso al Cara, chiquillo. eso, sí, y cuando ella se cabrea, no le hagan cosas a mi hijo. Sí, sí, sí. Empieza a reírse. ¿Habéis visto las dos? Sí. Bueno, Yo no. ¿Y qué tal? La puesta en escena, bien, ¿Bien? pero te estropean la primera. Ah. Claro, porque buscamos una continuidad. No, claro, no, y sobre todo porque dices, me estás contando algo como si fuera un Joker y luego me dices que no es el Joker. Ah. Ya, bueno, te lo he quitado, pero es que si no la ves, pues eso que... Ya. Pero La casi tengo mejor que no, pendiente. que, pues tampoco pasa nada. Sino, que eso, la puesta en escena está chula, la fotografía y A eso, mí me pero gusta. para mi gusto la idea que tienen esta estropea La primera. la idea de la primera. A mí la primera me fascinó y incluso con lo que he dicho antes que me sorprendió que fuese un villano y qué villano el que pegara ese petardazo de hacer películas de villanos y que fuese así. Bueno, Joker en realidad, si no lo titulas Joker, Pues sí, tal cual, porque pues un también Taxi Driver también. Exacto, eso iba a decir, tenía muchas similitudes a Taxi Driver, de hecho tiene mucho, o sea, Muchísimo, se basaron muchísimo. muchas referencias y yo recuerdo, Incluso la produce Scorsese, es que sí, tiene muy tal el rollo de cual, Scorsese. es verdad. Tiene su toque. Y de hecho también sale Robert De Niro. Exacto, mira, O sea, que parece que sea un... Que parece mentira. Y yo Una nueva recuerdo versión. salir del cine y salir con pues un poco de malestar en el pecho porque, no sé, a lo mejor empaticé más de la cuenta y dije, hostia, es que pobre tío, todo lo que ha pasado. No. Bueno, pobre tío tampoco. No, pero la última escena que se ve sale del despacho de la chica que la estaba entrevistando con las pisadas de sí, sangre. exacto. Pero sí que compro el comentario que ha esto de dicho que- la desinstitucionalización, la palabra que me cuesta mucho. Que no consigue la medicación. Claro, porque exacto, están ese olvidados. abandono por parte del sistema, esa precariedad. precariedad, o sea, eso es lo más notable y lo primero que ves cuando empiezas a ver la película. Sí. Sí. Si es que ya con lo que le pasa al principio ya es para empatizar con él directamente. Sí. Que le quiten el cartel y le peguen encima. Sí. Y dice, pero bueno, que vaya al trabajo. Y le digan, pues te apañas. Y también- Tienes que pagar el Apagar el cartel. cartel. Si me la han pegado una Y paliza, le me la han dice, roto. pero bueno, luego Exacto. va a la trabajadora social y le dice que no hay medicación. Y Que ya no hay medicación pues, y que es su última cita que no la va a poder ver más. Exacto. Luego- No va a poder hablar de sus problemas, luego como eso es lo que ayudaba y todo. el programa este de superaudiencia que lo lleva Para para reírse de él. Sí. Pues dice, sí, pues ahora vas a ver. Ahora vas a ver lo que es bueno. Lo que es bueno. Sí, un peliculón, la verdad. Sí. Si ¿queréis que comente algo más o cambiamos de película? Como queráis. Pues cambiemos de película, a ver qué más nos traes. Bueno, pues la siguiente que quería comentaros es Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una película de 1975 dirigida por Milos Forman y que está basada en la novela de Kim Casey del mismo nombre. Es un drama intenso que reflexiona sobre la libertad individual, el poder institucional y la salud mental. La historia se centra en Randall McMurphy, un hombre rebelde y carismático que finge un trastorno mental para evitar la prisión y es internado en un hospital psiquiátrico, donde entra en conflicto con la autoridad rígida y represiva de la enfermera Ratchet. A medida que McMurphy interactúa con los demás pacientes, se convierte en un catalizador de cambio,
Fomenta su autoestima, cuestiona las normas arbitrarias del centro e introduce el juego, el deseo y la iniciativa personal en un entorno dominado por el control y la sumisión. El psiquiátrico aparece como una institución deshumanizadora, donde los tratamientos, como el electrochoque o la lobotomía, se utilizan más como herramientas de disciplina que de cura. En este contexto, la enfermera Ratched simboliza un poder frío y burocrático, que anula la individualidad bajo la apariencia del orden y la normalidad. El desenlace es trágico y profundamente simbólico. Después de ser sometido a una lobotomía, McMurphy pierde su identidad y el jefe Bromden, inspirado por su espíritu de libertad, decide acabar con su sufrimiento y escapar del centro. Este acto final transforma a McMurphy en una figura casi mítica, un símbolo del sacrificio necesario para despertar la conciencia de los oprimidos. Como comentario, la película ofrece una crítica contundente a instituciones psiquiátricas tradicionales y al control social ejercido en nombre de la normalidad. Aunque su representación de la salud mental es parcial e idealizada, Alguien voló sobre el nido del cuco defiende la dignidad humana y el derecho a la diferencia, y plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto la sociedad etiqueta como enfermo aquello que simplemente no se adapta a sus normas? Esta reflexión, unida a interpretaciones memorables como la de Jack Nicholson y una gran fuerza emocional, ha convertido el film en una obra imprescindible del cine contemporáneo. Mira, yo esta película, si soy sincero, yo no la he visto. Y es una de estas películas que... Tienes que verla. Yo Pues claro. justamente me la vi no hace ¿Sí? un par de meses. ¿En serio? Porque Jack Nicholson me gusta muchísimo y la tenía por ahí y dije, ya, hace mucho que esta no la he visto. Y no sabía de qué vamos a hablar. Bueno, no me ha hecho falta porque justamente ya la había visto. Pero mira, casualidades de la vida, ¿eh? Y justamente Milos Forman también, incluso tiene dos que también pueden ir un poquito también por la temática, que es la de Amadeus. Ajá. Que también él se puso un poco enfermo a partir de la presión, Wow. ¿no? que le hacían también. Bueno, que está un poquito también, lo que decía él, cambiado, porque en realidad se supone que Salieri en realidad se llevaban bien. Y aquí pues lo cambian para que Amadeus. parezca que sea el que le enferma de tanta presión que le mete para seguir escribiendo. Vaya. Y luego Man on the Moon, Mano de Moon. de Jim Carrey, que hace un cómico ahí también que también eso, él crea como sus versiones de cómicos, incluso para cambiar, no sé, el típico cómico que hay en el mercado. Claro, el típico cómico y de stand-up. darle pues, una vuelta a todo, pero va a un extremo muy, muy diferente, hasta el punto de incluso falsear su propia muerte. Wow. Man on the Moon. Man on the Moon. ¿Tampoco la has visto? No, esa no esa Pues ya tienes dos de Milos Forman. Tal cual. No, aparte, esa me la veré porque Jim Carrey a mí me gusta mucho. Pues hay un documental de él que Jim Carrey no salió del personaje. Y se quedó. ahí Se se quedó quedó. encima, Se quedó atrapado Se por quedó el atrapado personaje. durante todo el proceso y hacía dos personajes, el que hacía el principal y luego ese cómico pues tenía otro que se cambiaba el aspecto, la cara y encima era era muy cabrón con la gente. Sí. Les escupía y todo, pues ahí pues hacía un poco eso. Y digo, hostia, Jim, Wow. te estás pasando un poco. Wow, pues mira, no lo he visto, Claro. ¿no? Pasa que, por ejemplo, la película esta de Alguien voló sobre el nido del cuco, eso es una de las películas que empieza a perpetuar un poco la visión que mostraba, o que por lo general mostraba el cine sobre los psiquiátricos y sobre los centros de Hombre, psiquiatría. hace una crítica a la práctica psiquiátrica, ¿eh? Sí, pero como siempre muestran los psiquiátricos y a los psiquiatras como gente maligna, Sin sentimientos. y centros que dicen, uy, cómo me metan ahí. Eso siempre ha generado en el imaginario colectivo un rechazo a los psiquiátricos. ¿No? Decir, uy, menudas instituciones. El psiquiatra, pues, Hombre. pues, si tú le decías, es que voy al psiquiatra, te dirían, bueno, Hostia, pues vete al psiquiatra ¿cómo está? De hecho, dentro del ranking de los villanos del cine, ¿no? Está Ella. la enfermera. Sí. La enfermera Ratched. Hicieron una serie de ella. Está ¿En serio? como en el 10º lugar, creo, o de los primeros. ¿En serio? Sí, como de las villanas. Porque menudo personaje. Pues de ella hay una serie en Netflix que hicieron, que la protagoniza Sarah Paulson, Oh. y va un poquito como el origen de cuando empezó a entrar en el psiquiátrico y que aún no era ni la directora ni nada, y cómo empezó a avanzar hasta llegarse a ese punto que... Qué fuerte. Sí, sí. No sabía. Está bastante bien. A mí, Era muy mala. Sí, sí, sí.
A mí esta Pero la serie ves y dices, vale, comprendo un poco por qué te has hecho así, pero ostras, a mí te has esta- pasado también de frenada. A mí esta peli de Alguien vuelve sobre el nido del cuco me recuerda un poco la temática, o al menos al principio, la de los renglones torcidos de Dios. Ah, No la he visto. Pues es un poco por el estilo. En este caso es una investigadora privada que entra a un psiquiátrico y, bueno, esto tampoco voy a hacer spoilers, pero... Carlos, ¿cuántos años tienes la película ya? ¿No? Hostia, pues... Es como decir, no voy a hacer spoilers de Titanic. No, es del, es del, no tiene- es del 22, ¿eh? No tenemos. ¿Es de 22? Es Vale, pues 22. es poquito, vale. La novela es la que tiene ya. La que tiene Más años. Sí, está en Netflix por si alguien quiere verla. Bueno, está en la plataforma roja, que no nos paga nada. Sí, No la está bastante. mira, esa sí que no la he visto. Sí que la tengo, creo que la tengo en la lista, pero siempre se me han ido avanzando otras y la tengo ahí rezagada. Pero sí que me la voy a poner. Está El problema de todas estas películas, y por la temática en concreto que tocan, es el que no sales del cine, es lo que comentabas tú, que no sales súper contento. claro. Siempre O sales hablando de tocado, ella, comentándola. sí, pero que emocionalmente sales tocado, ¿no? Es decir, joder. Que, Hombre, bueno, lo a que veces a mí son me- esas- yo salí tocado de decir, pobre hombre, Sí. es que la vida ha estado pam, 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 pam. Entonces sales tocado, ¿vale? Que eso es lo que nos pasa a nosotros en la muestra, que a veces nos lo han comentado, que se llora mucho. O sea, en las sesiones hay cortos que te hacen llorar mucho. Entonces, a veces me decían, bueno, ¿por qué no intercaláis alguno? Así, que sea un poco más. Y procuramos, intentamos en el reparto La luego calle para las toda la arena, ¿no? proyecciones. Claro. Claro, porque si no, pues, sales un dramón. Hay temas. Sales deshidratado. parece. Claro, hay temas que tocan muy directo la sensibilidad de personas que están padeciendo eso o lo han vivido, entonces salen. Yo lloro mucho también viéndolos, ¿eh? Y eso que yo los veo, incluso cuando los visiono, yo los veo todos, ¿vale? Antes de hacer la preselección. Hay algunos que me tocan a mí la fibra también. Y luego tienes que desconectar y decir, bueno, Necesito una comedia. necesito el club de la comedia, Voy a ver Padre porque- Familia. Claro. ¿Qué es lo que les pasa? Pues lo que apuntabas tú, a muchos actores, el trabajo que hacen Se meten tan dentro de. para ponerse en el personaje y tanta investigación, que pues también. Gerard Ledger, justamente con el Heath Ledger. Joker del cabello oscuro, también tenía su propio diario con Sí, referencias, fotos y ilustraciones ahí de cómo tenía que comportarse Joker, qué risas, que. De un diario Sí. ya solo para construir el personaje. Y luego eso se ve que a él también luego le costó quitarse el. De salir de esa de- psicología. Claro, es que hay mucho trabajo actoral ahí a tope, entonces. Los actores de método son Claro. densos, ¿eh? Uf. Claro, es que a veces pensamos, bueno, este sale ahí, improvisa y ya está. Y no. Hay mucho trabajo detrás, pero muchísimo. Para nada, para nada. para- Esto es un dato que un poco random, que no viene al caso, pero yo flipé muchísimo cuando me enteré de que Christian Bale, el de Batman, Sí. y también... ¿Maquinista? ¿Vas a mencionar? No. Vale. Bueno, pero es relacionado con el actor y Perdón. con el cine, con las pelis que hace, y es que es capaz de sudar a voluntad, ¿Eh? te lo juro. Con que sudara a voluntad. Claro, en plan, si una escena requiere que tiene que... Por ejemplo, en American Psycho Sí. hay una escena que él como que empieza a sudar. Y es una escena que está en su despacho, sentado, está hablando con alguien, pero él se está poniendo súper tenso. Creo que era la escena... Cuando las tarjetas. Las tarjetas. Y él empieza a sudar. Pues él, no sé cómo lo hace, no sé qué ha No entrenado, sabía ni que eso se podía. O sea, que... pero que te lo juro. Y se pone a sudar. Y dices, wow, tío. O sea, Eso ya- lo llevas todo al límite. Al límite. Pero, no sé, ese dato Ya cuando curioso. le cuesta la grimilla, pero ya incluso sudar a voluntad. Es muy, muy heavy, muy heavy. No, pero justamente el maquinista también, que va un poquito del tema, Sí. también está muy bien. No sé si lo habéis visto. No. Sí. Pues antes de Batman hizo eso que se tuvo Ah, que quedar, sí, que se queda, se chupó. se queda cadáver. El Sí. tío está que parece un zombie. Es verdad. Yo vi la que hace de entrenador de boxeo del hermano. Ah, sí. Con de Mark Wahlberg, sí. Sí, exacto. Sí, The sí. Fighter creo que es la, Sí, la peli. sí, exacto. Ahí hace papelazo. Ah, pues un papelón. Es que a mí es uno de mis actores favoritos, la verdad. Chicos, siento deciros que nos hemos quedado sin tiempo. Vale. Sí. Vaya. Haremos una segunda parte porque es un tema al que puedes estar hablando Un horas. remake. Un remake, que está muy de moda. Cambiaremos los sitios. Así. Sobra.
Vale, así que lo siento, chicos. Jorge, lo último que quiero preguntarte es: ¿cuándo es el próximo Mirades Fest? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? Bueno, ahora estamos recibiendo ya los cortometrajes. Luego la presentación se hará en septiembre, el último sábado de septiembre, creo que es el 26. Y el siguiente lunes empieza ya las proyecciones, siendo la clausura el día 3 de octubre. Okay. Durante ese tiempo, en la avenida, para los que sean de Torrent, que lo sepan, y al que no también, Torrent tiene una avenida central, ¿no? El paseo de la avenida. Entonces, una semana antes de las proyecciones y durante las proyecciones, montamos una exposición de Mupis con toda la cartelería de los cortometrajes que proyectamos, donde está la ficha técnica del corto, la fotografía del director, la biografía del director. Y entonces ahí ya vamos hablando de los cortometrajes y hablamos también específicamente ya de la salud mental a las personas que van viendo la exposición. Eso es como antesala ya a las proyecciones. Muy bien, pues estaremos muy, muy atentos. De hecho, nosotros en AFPEM solemos ir, creo que el año pasado fuimos vosotros varias veces. Clausura también venís. En la clausura hacemos un acto de entrega de premios, donde este año ya ha venido bastantes directoras y gente de equipos de producción y demás. Entonces va cogiendo, la verdad es que va cogiendo mucho peso y hacemos un espectáculo que llevamos. Todos nos dicen que está muy bien. Está muy bien. Vale mucho la pena, te lo recomiendo. Sí, mucho. No se me va a olvidar, así que yo sé que pasaré. Y bueno, encantado de estar aquí. Nada, Jorge, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, Brian. También gracias por cedernos el espacio, gracias por venir, por participar, por estar. No, que ha estado muy bien. Y Xavi, a tú, pues, no regirte. Un placer, lo he pasado muy bien. Sí? Vale. A tu te torne a veure el demà? Demà. I després el programa de ràdio, o sigui que bueno, Xavi i jo anem de micro en micro, o sigui que y nada, hasta aquí, no sé, es mi cámara, aquí es mi cámara, ¿no? Vale, que ya aparecía por todas. Hasta aquí el programa, así que nada, esto ha sido en voz alta. Recordad que nos podéis seguir en @afpen_hortasud. También podéis ver en YouTube los podcasts de La Dosis Perfecta. Sí, la dosis perfecta de cine. ¿Vale? También podéis escuchar los programas de En Voz Alta en YouTube y el programa de radio de Entremens. Y creo que no me dejo nada. Yo creo que ya está, ¿no? Nada, así que... ¿Hay un patrocinador o algo? No, creo que no. Patrocinadores, aquí estamos. O sea, que lo que queráis. Pues Mirades Fest, La Dosis Perfecta de cine, Entremens, En Voz Alta y AFPEM Hortasud. Gracias, chao. Vale.